Hacemos un poco de silencio, así no tengo que estar esforzando la voz. Les aclaro, como les dije el otro día, que el miércoles 23 yo tengo una actividad fuera de La Plata, vinculada con mi tarea aquí en la facultad, que hace que no esté llegando, digamos, para la clase, de modo que la clase la van a tener con Eduardo, con la misma dinámica que ya conocen. Otra cuestión que les quería mencionar, a raíz de algunas preguntas que me hicieron, que no está de más recordar, como tenemos el parcial el día 5 de mayo, antes de que termine la semana, van a recibir un aviso vía cátedras virtuales con el temario de los puntos que van a ser objeto de evaluación y la bibliografía que necesitan consultar para preparar esos temas con vistas justamente al parcial. De modo que lo único que deben hacer, como dijimos el primer día, es estudiar, pero no perder el tiempo ni viendo qué punto del programa van y qué punto no van, porque en ese documento saben qué es lo que se les va a tomar, sobre qué tópicos va a versar el primer parcial, y en segundo lugar, en el mismo documento van a encontrar la bibliografía y dónde encuentran la bibliografía. De modo que no pierdan tiempo, todo lo tienen ahí escrito, lo único que tienen que hacer es leer, nada más. Leer el material o lo que quieran, digamos, pero no perder el tiempo buscando dónde está el material, qué toma, qué no toma. Eso va a ser 10 días antes del parcial. Bien, aclarado esto, vamos al siguiente tema, dentro de lo que estamos viendo, de moneda, bancos y demás, que es lo que yo llamaría el tema más importante de esta cuestión monetaria y financiera, que es la función que cumple el ente del Estado que regula el sistema bancario y monetario del país, que en nuestro caso, como en la gran mayoría de los países, con algunas pequeñas diferencias, pero digamos, la denominación es Banco Central. Banco Central de la República Argentina es un ente del Estado que tiene características de autarquía, entonces se autoadministra. No es autónomo porque tiene una norma que lo crea, que determina cómo tiene que funcionar y cómo elegir sus autoridades, pero sí es autárquico, entonces se autoadministra, y ese organismo es el que vigila, regula, controla todas las cuestiones relacionadas con medios de pago, esto es con dinero, moneda, etcétera, y funcionamiento de los bancos, y también con todo lo referido a el valor de la moneda extranjera, particularmente del dólar, con la ayuda que el Tesoro Nacional puede pedirle a esta institución, al Banco Central, como vamos a ver más adelante, entre otras funciones. Esa es la función del Banco Central. Sí, Anita. ¿Quién pide asesoramiento en el banco? En este caso, el Estado al Banco Central, ¿correcto? ¿Quién pide qué? Asesoramiento es. No, asesoramiento no, asistencia. Asistencia. Esto es, si el Tesoro Nacional, me adelanto, pero lo vamos a ver en su momento, si el Tesoro Nacional, como hoy pasa, necesita dinero en efectivo, el Banco Central le puede prestar mediante una figura que se llama adelantos transitorios, dentro de ciertos límites que han sido ampliados en la nueva ley del año 2012, como vamos a ver. Entonces, el Banco Central le asiste financieramente al Tesoro si el Tesoro se lo pide. A eso me refiero. Bien, el Banco Central, vamos a hacer una suerte de raconto histórico, nace en nuestro país en 1935.
Es un tema interesante, y probablemente acá lo vinculamos con derecho comercial, con derecho administrativo, que el Banco Central ejerce el poder de policía, con derecho constitucional, porque la Constitución habla de un banco federal con facultad de emitir billetes, con derecho financiero, finanzas, y con nuestra materia clara. El Banco Central, como les decía, nació en 1935. Antes de 1935 no había Banco Central, había una institución parecida, pero que no cumplía las mismas funciones, y esa institución se llamaba Caja de Conversión, con N y B corta. Conversión viene de convertir, de convertibilidad. Un esquema parecido al que existió en la década de 1990 en nuestro país, donde un peso valía $1 y había convertibilidad. Antes de la década del 30, desde 1890, Argentina tuvo convertibilidad, solo que no en dólares, sino en oro. Y ahí el argentino oro jugaba un papel fundamental, porque el patrón, como dijimos el miércoles, el patrón monetario internacional a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX era el oro en el mundo. El principal activo de reserva era el oro. Luego pasó a ser el dólar. Cuando el patrón oro se termina, en 1931, como patrón internacional, y emerge, digamos, el dólar como principal activo de reserva, aparecen los bancos centrales en el mundo. Y en nuestro país también en 1935. Ese Banco Central de 1935 tiene algunas características que me gustaría marcarles porque responde a una época fraudulenta, de tinte muy conservador en lo político y en lo económico, más allá de que la idea no era mala, pero tuvo algunos vicios de origen. Particularmente el Banco Central, que nace en 1935, es un banco mixto. Ya esto a ustedes les tiene que llamar la atención. Por lo que dijimos antes, estamos hablando de un banco que regula y controla a los bancos. Ahora, las entidades financieras no puede ser un ente donde los privados tengan participación, porque claramente, si hablamos de regular, el verbo regular se lleva bien únicamente si el Estado es el que tiene a su cargo esa función, no un privado o un privado junto al Estado. Sin embargo, el esquema fue mixto, mitad el Estado y mitad la banca privada, nacional y extranjera. De todas maneras, no era mixto como uno entiende algo mixto, ¿no? Que pone un poco y un poco. Acá había un directorio, no pretendo con esto que ustedes lo memoricen, pero sí que tengan presente qué pasaba en aquellos tiempos, porque es una época nefasta en nuestro país, la década de 1930. El directorio tenía 14 miembros, reitero, no hace falta que se acuerden los números, pero sí el mensaje político que traducía este número. De 14 miembros que tenía el directorio, 9 pertenecían a intereses privados y 5 a intereses del Estado. Entonces, el órgano que regulaba el sistema monetario y bancario del país, por primera vez, llamado Banco Central, la República Argentina, tenía una mayoría de actores privados en su directorio en desmedro de los actores representantes del Estado. ¿A qué me refiero? Para que no crean que estoy repitiendo un cliché, no, con números concretos. Había exactamente 3 representantes de la banca privada nacional. Banca privada nacional significa los bancos privados que son de origen nacional. 2 representantes de la banca privada extranjera. Ahí tenemos 5 miembros. Y después había, muy al estilo corporativo de aquellos tiempos, un representante de la industria, un representante del sector agrícola, un representante del sector ganadero y un representante del
comercio y de los servicios. Entonces, si sumamos a estos cuatro, a los 5 representantes de los bancos privados, nacionales y extranjeros, de 14 miembros, 9 respondían a intereses privados, para un ente que tenía, entre otras funciones, la de regular al sistema bancario. Esto se terminó en 1946. Cuando llega el peronismo, el Banco Central se estatiza, algo que conserva hasta el día de hoy. El Banco Central hasta hoy es el Estado, es lo que corresponde. El Banco Central no puede no ser más que el Estado, ¿verdad? Se estatiza el banco, y también el peronismo adopta algunas medidas, algunas yo las llamaría bastante polémicas, pero bueno, quedan para el juicio de la historia, creo yo no malintencionadas, pero hay que dimensionarlas en su justa medida, digamos, para ver si realmente el efecto termina siendo positivo. En primer lugar, se nacionalizan los depósitos, que no es lo que ustedes imaginan a primera vista, que el Estado se queda con todos los depósitos, no es eso. Nacionalizar los depósitos significa que el Estado pasa a controlar la política de crédito del país. Es decir, en lugar de ser cada banco el que decide a quién le presta y cómo le presta el dinero que tiene depositado en sus cuentas, el Estado es quien toma esa decisión y orienta el crédito. Bueno, ahora hay que prestar más a la industria y no tanto al campo. Ahora hay que prestar más a tal sector y no tanto a este otro sector. A eso se llama una política de nacionalización de los depósitos, pero que implica un fuerte control por parte del Estado, porque, digamos, el Estado pasa a controlar el volumen de crédito, el Estado pasa a controlar la tasa de interés, la tasa de mano libre, la fija del propio Estado, ¿verdad? Y hay una muy fuerte presencia del Estado sobre la actividad bancaria. Y hay otras medidas, también polémicas, como por ejemplo, en 1949, eliminar los límites a la emisión de moneda, ¿no? Yo soy un convencido, se los aclaro, pero esto no tiene que ver con tal o cual gobierno, sino con una convicción propia, que puede ser equivocada o no, que la emisión de moneda, o sea, sacar moneda a circulación, eso no causa la inflación, así porque sí. Yo emito y hay inflación, ¿no? O sea, hay varias causas que provocan la inflación. Tampoco para afirmar que cuando el Estado emite no debe tener límites, porque siempre algún límite tiene que haber. Si se eliminan esos límites, entonces se corre el riesgo de emitir moneda con fines que quizás no son aquellos que terminan siendo más productivos o provechosos para el país. Y por otra parte, también, quizás en una mirada tanto hegemónica del poder, sin dejar de reconocer que la nacionalización de los depósitos fue una buena medida en términos de orientar el crédito, analizándolo con objetividad, ¿verdad? Pero, digamos, no puede serlo una medida que imponga, como ocurrió en 1949 también, la ley 13.571, que el presidente del Banco Central sea un ministro del Poder Ejecutivo. Yo sobre eso tengo, una mirada distinta, que es que el Banco Central es un ente autárquico. Eso no significa que el Banco Central y su directorio sean una isla de la República, que hacen lo que se les canta. No, forman parte de un engranaje de política pública, económica, monetaria, de crédito, que tiene que funcionar armónicamente. Ahora, entre ellos y
considerar que el presidente del Banco Central es un ministro del gabinete del presidente de la República, que nombra y remueve de acuerdo a su voluntad, hay una distancia, porque en general los países más republicanos tienden a establecer relaciones de cooperación con el Banco Central, pero en donde su directorio mantenga cierta estabilidad en el cargo. Tenga acuerdo del Senado, por ejemplo, ¿verdad? En el caso argentino, por ejemplo, actual desde hace poco más de 20 años, el presidente del Banco Central dura 2 años más que el mandato del presidente de la República. Dura 6 años. ¿Cierto? Porque se pretendió transmitir un mensaje en el sentido de que no necesariamente quien preside el Banco Central debe irse con el presidente o debe ser servil al presidente de turno. En Estados Unidos, nos guste o no nos guste, hay una Reserva Federal que es el equivalente al Banco Central, y el presidente del Banco Central puede tener una determinada tendencia, ser propuesto por un determinado presidente, ese presidente terminar su mandato, venir otro, un Obama o quien sea, y el presidente de la Reserva Federal continuar. ¿Verdad? Esto en términos de respetar la estabilidad de la institución, está por encima de la batalla electoral, de una elección o de tal o cual partido que gana o que no pierde, ¿verdad? En 1900, en 3 minutitos les avanzo un poquito más. En 1957, cuando Perón es derrocado, y tiene un régimen de facto que derroca a este gobierno constitucional, todas estas reformas quedan sin efecto, excepto que el Banco Central sigue siendo del Estado. Efectivamente, sigue siendo del Estado, como les dije, hasta la actualidad. Por otra parte, hay una nueva reforma, cuando vuelve el peronismo en el 73, con Cámpora, luego Perón y la esposa María Estela Martínez, o Isabel Perón, 73-76, donde se vuelve al esquema de 1946. Nacionalización de los depósitos, fuerte presencia del Estado controlando la actividad bancaria del país, el crédito, hasta la dictadura. Y la dictadura, del 76 al 83, aplica una reforma, con esto terminamos, pero denme un minutito más, una reforma que dijimos el otro día, si lo recuerdan, se suma, como la del Código Aduanero hace un rato, a la lista de leyes de la dictadura que todavía se siguen aplicando en la Argentina, que es la ley de facto 21.526. El derecho comercial seguramente la van a ver, y en alguna otra materia. Esa ley del año 77 sigue vigente hoy, y su matriz está originada en la decisión que tomó Martínez de Oca, el ministro de la dictadura, de abrir el sistema financiero, desregular la actividad bancaria. Fíjense qué curioso, la actividad bancaria es de las pocas que no pueden estar desreguladas. Tiene que haber naturalmente un control, precisamente por lo que contamos el otro día, para los que no vinieron, y con esto termino, que la actividad bancaria o financiera es la única cuyo insumo no le pertenece al dueño de la empresa. El insumo en la actividad bancaria es el dinero que es de la gente que confía en el banco al llevarle ese ahorro y convertirlo en un depósito. Y luego el banco trabaja ese dinero prestando, ganando, ¿verdad? Y devolviéndole al ahorrista. Entonces, esta actividad donde el insumo no le pertenece al dueño de la empresa, reitero, el banco con respecto al dinero, es la que jamás se puede pensar que el Estado no esté interviniendo, controlando, regulando para evitar una administración fraudulenta. Bien, acá cortamos y lo continuamos en la próxima clase, sea con Eduardo o si Eduardo no